Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes en este su canal, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos primeramente gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos permitió despertarnos, respirar, andar, movernos, pensar, amar y toda cosa buena, como dice la Escritura, todo bueno y toda buena dádiva y todo perfecto procede de los cielos del Padre de las luces en el que no se dio tinieblas ni sombra de variación. Le damos gracias a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Le pido a Dios que sea Él usándome con poder y gloria en este día para edificar a muchos a través de su palabra, que es viva y eficaz. Que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, como está escrito, que penetra hasta partir el alma, los huesos y la coyuntura, y discierne las intenciones y el pensamiento de los corazones. Gloria a Dios. Le pido a Dios que sea Él guiándome en toda esta hora para que por medio de su palabra y su Espíritu Santo que me dé de lo suyo y me lo haga saber, Él sea glorificado. A Dios Padre, en Cristo Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos en el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a continuamos, ¿verdad? En Juan 7. En Juan 7, ¿verdad? Esta vez vamos a estar, en esta ocasión vamos a estar en Juan 7, versículos 40 al 52. Vamos a estar escudriñando esa porción de la palabra. Recordemos que mi Señor Jesús acaba de decir que el que cree en Él, como dice la Escritura, correrá ríos de agua viva. Que el agua viva es el Espíritu Santo, que Él había de darle a los que creyesen, pero que todavía no lo habían recibido porque Él no había sido glorificado. Entonces dijimos que Él es ese único proveedor de agua viva. Él es el único que puede calmar la sed espiritual que hay en la vida de las personas. Él es el único que puede calmar el hambre espiritual que hay en el alma de las personas. Él es el único que puede darnos esa agua para ya no tener sed jamás. Y esa agua es su Santo Espíritu que se nos es dado por la fe en Él, por pura gracia, por medio de Cristo, por medio de la fe. El Espíritu Santo es un don de Dios y es dado por gracia, ¿ok? Entonces, Él dice que Él es el único proveedor que da esa agua que salta para vida eterna, esa agua que es el Espíritu Santo, que es viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive y vive por los siglos, pero también es viva en el sentido de que el Espíritu Santo siempre está obrando en nosotros, trabajando en nosotros constantemente, santificándonos y labrando la imagen de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo, a diferencia del agua común y corriente, el agua viva que Cristo nos da, ¿verdad? A diferencia del agua común y corriente, las personas beben esa agua y al cabo de un tiempo ya vuelven a tener sed. Tienen que volver a buscar el agua, como en el caso de la mujer samaritana que tenía que venir recurrentemente al pozo a sacar agua. No, el Espíritu Santo, una vez en nosotros, siempre está obrando, llenándonos de Dios, dándonos esa llenura, esa plenitud, eso que el ser humano no puede conseguir por sí mismo.
solo en Cristo Jesús para la gloria de Dios Padre. Entonces, estamos en este contexto. Mi Señor Jesús le dice esto, y claro, en Juan 7:39, ¿verdad? Dice, con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado, gloria a Dios. Mi Señor Jesús no había sido glorificado, por ende el agua viva todavía no había sido ministrada a los creyentes. Luego que Él ascendiera al Padre, Él le iba a rogar al Padre, como dice la Escritura, para que derramara sobre los creyentes el agua viva y así estar para siempre con ellos, ¿ok? Entonces vamos a entrar en los versículos del día de hoy. Si quieren ver el video, está por este canal, se llama, quiero que le coloque agua viva gratis para todo el que tenga sed. Por este mismo canal, el video anterior a este, les detallo mejor ese pasaje. ¿Ok? Ahora vamos a leer aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había algunos entre la gente, cuando oyeron esta palabra, dijeron, seguro que este hombre es el profeta. Otros decían, este es el Mesías, pero otros, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente de David, que procede de Belén, el mismo pueblo donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo, ¿okay? Bueno, vamos a leer primero estos 4 versículos y a disertarlos, ¿verdad? Y luego leemos los demás, ¿ok? Había algunos entre la gente, cuando oyeron esta palabra dijeron, seguro que este hombre es el profeta. Okay. Seguro que este hombre es el profeta, decían algunos. Okay. Pero ¿cuál profeta? Bueno, si recordamos un hecho que todos los cristianos recordamos mucho, las palabras que le dijo Pedro a Jesús, comienzan con esta pregunta de mi Señor. Mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, cuando aquí eso era lo que mucha gente podía pensar a causa de los milagros que Jesús hacía, porque muchos milagros de esos fueron hechos por los profetas, muchos milagros de lo que mi Señor Jesús había llevado a cabo, claro, de manera micro, más pequeños, pero sí en el Antiguo Testamento los profetas, no todos, pero sí algunos, hicieron varias señales que mi Señor Jesús hizo, y no solo hizo, sino que superó, ¿okay? Entonces la gente podía pensar que era un profeta, pero lo que le responde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿ok? Esa es la verdad. Ahora, ¿qué se refiere aquí el versículo cuando alguna de las personas, un grupo de personas decía que, fíjate lo que dice, había alguna entre la gente que cuando oyeron esta palabra dijeron, seguro que este hombre es el profeta? ¿A qué profeta se refieren con seguro que este hombre es el profeta? ¿A qué profeta están aludiendo? Bueno,
en ese versículo no están aludiendo, ¿verdad? Ni a Jeremías, ni a Elías, ni a Isaías, ni a ninguno de los profetas que ya habían sido usados por Dios como su instrumento. En ese versículo se está anunciando, o esa persona, ¿verdad?, lo están llamando como el profeta anunciado por Moisés. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 18:18. Y dice Deuteronomio 18 parafraseando un poco el texto, que del pueblo de Israel se iba, dice el mismo Moisés, que del pueblo de Israel se iba a levantar un profeta semejante a él, y el que no le oyere sería desarraigado del pueblo, ¿ok? Entonces, cuando un grupo de personas dice, este es el profeta, están aludiendo al profeta anunciado, proclamado por Moisés, ¿ok? No a cualquier profeta, al profeta de profetas, ¿ok? Este es el profeta anunciado por Moisés, este es mayor que todos los profetas, o sea, que esa gente, sin tener la certeza, ¿verdad?, estaban en lo cierto. Ese era el profeta de profetas, ¿ok? Veamos que un grupo decía, este es el profeta. Ya sabemos que se refiere al profeta anunciado por Moisés, ¿ok? Otros decían, este es el Mesías, ¿ok? Fíjense bien, otros decían, este es el Mesías, pero decían, no, porque el Mesías no procede de Galilea, ¿ok? Otro grupo de personas que estaban allí, ¿verdad?, decían, este es el Mesías. ¿Cuál Mesías? El Mesías profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías que Isaías habló, que cuando dice el principado sobre sus hombros, y será admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. El Mesías que había de redimir al pueblo de Israel. El Mesías anunciado ampliamente. El Mesías que, según el Antiguo Testamento, tenía que descender de David. Eso era lo que estaban diciendo. O un grupo de personas decía, este es el Mesías. Estaban en lo correcto. Mi Señor Jesús es el Mesías. Mi Señor Jesús es descendiente de la tribu de Judá, porque María y José, sus padres terrenales, eran descendientes de la tribu de Judá y descendientes de David, y por ende era correcta la afirmación que ellos estaban haciendo de que mi Señor era el Mesías profetizado a David, porque Dios hizo un pacto con David, lo que se conoce como el pacto davídico, donde le dijo que su trono nunca iba a quedar sin descendencia, sino que él iba a poner uno en su trono que iba a reinar eternamente. Ese es el Mesías, y todo el mundo, como vamos a ver en un momento, ellos sabían, el pueblo de Israel sabía que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Entonces la afirmación de que mi Señor Jesús era el Mesías estaba totalmente correcta, y estaban ellos en la verdad diciendo esto. Dice, unos decían que era el Mesías, pero otros decían, no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente de David y que procederá de Belén.
el mismo pueblo de donde era David. Exactamente. Las escrituras decían que tiene que ser descendiente de David. Efectivamente, José y María vienen del linaje de David, vienen de la tribu de Judá, tal cual David, ¿verdad? Y efectivamente, aunque ellos no sabían que mi Señor Jesús nació en Belén, eso era así, mi Señor Jesús nació en un humilde pesebre de Belén. Entonces mi Señor Jesús cumplía con todo lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento para él ser el Mesías. Pero como vemos aquí, había división entre los mismos judíos. Unos decían con verdad, este es el profeta de Moisés, este es el profeta, ¿ok? Ya les dije que eso significa que era el profeta de profetas, el profeta anunciado por Moisés, ¿ok? Otros decían, este es el Mesías, también estaban en lo correcto, pero otros decían, no, pero es que este no puede ser el Mesías, porque el Mesías tiene que ser descendiente de David y nacer y haber nacido en Belén como David. Bueno, y efectivamente Jesús cumplía todos esos requisitos. Era de la tribu de Judá y sus padres terrenales, María y José más como un padre adoptivo, ¿verdad? Eran de la tribu de Judá y eran descendientes de David. Por ende Jesús es descendiente según la carne del linaje de David, ¿ok? Entonces, sin ellos saberlo, los que estaban diciendo, no puede ser porque él es de Galilea, estaban equivocados. Él es de Galilea, pero él había nacido en Belén para que se cumpliera todo lo dicho por los profetas acerca del Mesías, ¿ok? Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo, pero nadie lo hizo. Ok, la gente, como podemos ver, como ya les dije, estaba dividida. Las opiniones acerca de mi Señor Jesús y de quién era Él eran muy diversas, pero lo que podemos apreciar es que aunque eran más opiniones o hipótesis que declaraciones hechas con fe. O sea, ellos estaban tratando de descifrar quién era él, quién era mi Señor Jesús. Uno decía, es el profeta, el profetizado por Moisés, el profeta del profeta. Y estaban en lo correcto, pero era más como una hipótesis que una declaración basada en una fe verdadera, ¿ok? Ellos lo estaban viendo así, pero no era como les explico, no era por medio de la fe, simplemente ellos estaban, como decir, razonando quién podía ser mi Señor Jesús. Y efectivamente estaban en lo cierto, él era el profeta de profeta. Otros decían, es el Mesías. Y efectivamente estaba en lo cierto porque mi Señor Jesús cumplió todo lo que los profetas dijeron que el Mesías había de hacer. Y otros decían que no podía ser porque no era de Belén sino de Galilea y porque tenía que descender de David, cosa que mi Señor Jesús cumplió. Él es del linaje de David porque es de la tribu de Judea, ¿verdad? Porque sus padres son de la tribu de Judea, tanto José como María, ¿verdad? Y también son descendientes de David. Así que aunque ellos no lo sabían, Jesús cumplía con ese requisito escrito por los profetas, ¿ok? Entonces algunos se lo querían llevar preso. Estaba la cosa, como pueden ver, muy dividida entre los mismos judíos acerca
de mi Señor Jesús. Había divisiones entre ellos y algunos querían llevarlo preso, pero como ya vimos, no lo iban a poder llevar preso porque todavía no había llegado su hora. No había llegado la hora de que él fuera glorificado, no había llegado la hora de que él fuera exaltado, no había llegado la hora de que tú falas sobre todo hueste de maldad que habita en las regiones celestiales, no había llegado la hora de que él venciera al diablo, no había llegado la hora de su glorificación. Entonces, por ende, ellos no le iban a poder tocar, así tuvieran todos los deseos del mundo de hacerlo, porque el Padre lo guardaba y ellos no le iban a poder echar mano hasta que no cumpliera toda la voluntad del Padre, ¿ok? Entonces vamos a leer ahora, hermanos y amigos, el versículo, los versículos 45 al 52, ¿verdad? Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. ¿Por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron: jamás ningún hombre ha hablado así. Entonces los fariseos dijeron: también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso han creído en alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, le dijo: según nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos contestaron: también tú eres de Galilea, estudia las escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Bueno, ok, aquí podemos apreciar, hermanos y amigos, en el versículo 43 que dice que los alguaciles, o aquí en esta versión, los guardianes, ¿verdad?, del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Y los jefes de los sacerdotes le preguntaron: ¿por qué no lo han capturado? ¿Por qué no lo traen? Ok, recordemos que los fariseos habían enviado alguaciles a traer a mi Señor Jesús, a prenderle. Ya los fariseos estaban ya todo el mundo en este contexto, ya todo el mundo sabía que los fariseos lo querían matar, y ellos enviaron alguaciles para prenderle, para echarle mano. Pero dice la palabra que no pudieron hacer nada porque todavía no había llegado su hora. También dice la palabra que los mismos fariseos, por las declaraciones que dio mi Señor Jesús, querían apedrearle, pero no pudieron y no iban a poder, porque mi Señor Jesús era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios y él iba a cumplir toda la voluntad del Padre. Entonces los alguaciles vuelven, ¿verdad?, a donde están los fariseos, aquellos que los enviaron a buscar a mi Señor Jesús, y al ver estos fariseos, estos hijos del diablo, que no traían a mi Señor Jesús, le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los alguaciles le preguntaron: jamás ningún hombre había hablado así. Fíjense bien, los fariseos le preguntaban a los alguaciles: ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no está con ustedes? ¿Y qué le respondieron los alguaciles? Porque ningún hombre ha hablado así. O sea, hasta los mismos funcionarios, alguaciles, oficiales, como guardianes, como lo quieran llamar, que enviaron a prender a mi Señor Jesús, se quedaron maravillados de oír las cosas que mi Señor Jesús le decía. Vamos a ir un poco más atrás, hermanos, para vamos a ver, fíjense lo que les dijo, por ejemplo, en el versículo 28 del mismo capítulo 7, le dice: así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo
enviado por uno que es digno de confianza y que ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces, claro, los alguaciles estaban anonadados porque nunca habían escuchado a un hombre hablar así. Obviamente, nunca y jamás, o sea, nunca un hombre había hablado así antes. Inclusive, fíjense cómo habla mi Señor Jesús. De la manera que mi Señor Jesús le habla a los fariseos, ¿verdad? Y sabiendo él que lo querían matar, él le está diciendo allí en el versículo que acabamos de leer, el versículo 28, ¿verdad? De este capítulo 7. Él está diciendo ahí, ustedes no conocen a Dios. Imagínense decirle a un grupo de judíos que se enaltecían, que se sentían la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Porque a ellos le habían dado la ley, porque de ellos habían venido los profetas y los patriarcas, y porque, claro, a ellos le habían dado, Dios había hecho con ellos todos los pactos, ¿verdad? Entonces, imagínense que decirle a un grupo de judíos, ustedes no conocen a Dios, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Imagínense qué reacción causó eso en estos judíos, ¿verdad? Es como yo siempre lo digo, imagínense que yo le diga a un cubano a un cubano, no, ustedes no saben qué es dictadura. Algo así. Es algo inaudito lo que mi Señor Jesús le está diciendo, pero es la verdad. Ellos no conocían al Padre que lo envió, pero él sí lo conocía porque él procedía de él y él lo había enviado. Entonces, por estas cosas, dice que quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y antes de estos versículos vemos como no solamente lo querían arrestar, sino que ya habían cogido las piedras para lapidar a mi Señor Jesús en 2 ocasiones. Entonces, como podemos ver, hermanos y amigos, claro, los alguaciles estaban escuchando el discurso de mi Señor Jesús, lo escucharon hablar, escucharon cómo se enfrentó a los judíos, qué les dijo, cómo le dijo en su cara, ustedes no conocen al que me envió, a mi Padre que me envió, ustedes no conocen al Dios que ustedes dicen adorar, pero yo sí lo conozco porque él procede y me envió. Los alguaciles oyeron todas estas palabras de mi Señor Jesús y no le pudieron echar mano, aunque quisieron, no le podían echar mano porque todavía no había llegado la hora establecida por el Padre. Es muy importante, hermano. Es que mi Señor Jesús, ¿verdad?, vino con un propósito dado por el Padre. ¿Cuál era el propósito dado por el Padre? Bueno, en el ángel Gabriel le dice a María, le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de mi Señor Jesús era salvar a su pueblo de sus pecados. El propósito de mi Señor Jesús era rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente. Pero él también dice, yo tengo otras ovejas de otro redil. A esta también tengo que traer a mí mismo. Y tendrán un pastor. Y tendrán un pastor, ¿ok? Entonces, él es tanto el pastor de las ovejas de la casa de Israel como nuestro buen pastor, como el pastor de todos los gentiles, que éramos gentiles, pero que ahora somos parte del pueblo de Dios, porque habíamos creído en él por medio de la fe que nos ha dado nuestro Dios. Entonces,
muy importante, hermano, saber que mi Señor Jesús no iba a morir, no iba a morir, no iba ellos no lo iban a poder echar mano hasta que Él cumpliera toda la voluntad de Dios y salvara eficazmente a cada uno de lo que el Padre le había dado. Hasta ese momento, Él no iba a morir. Él tenía que morir después de haber evangelizado a todo aquel que el Padre le había dado, y tenía que morir precisamente en la cruz del Calvario para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida en sustitución por muchos, por el mundo entero, ¿ok? Por el mundo. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Por esta razón, estos alguaciles, aunque querían obedecer a los fariseos, ¿verdad?, que los enviaron a capturarlo, no iban a poder. Primero porque ellos quedaron sorprendidos de la forma en que hablaba Jesús, y segundo porque no era la voluntad del Padre que Jesús fuera prendido en ese tiempo. Su hora aún no había llegado. Entonces los fariseos le dijeron: también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso han creído en alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Ok, fíjense bien. Entonces los fariseos les dicen a los alguaciles o a los guardianes, como lo dice esta versión: ¿acaso ustedes también se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él alguno de nuestros jefes o de nuestros o de los fariseos? O sea, ¿acaso alguno de los principales y de los jefes ha creído en su palabra? Bueno, déjenme decirle algo. Mi Señor Jesús no necesitaba, como ya creo que lo mencioné en otro video, mi Señor Jesús, perdón, Él no necesitaba el aval de ningún hombre. Él no necesitaba que ningún hombre creyera. Él no necesitaba que ningún hombre, mi Señor Jesús, no necesitaba que ningún hombre lo respaldara, porque Él era respaldado por el que creó los cielos y la tierra, hermano, porque Él fue respaldado por su Padre que le envió. Él no necesitaba que ninguno de estos reyes o principales o fariseos o llámese como se llame, lo respaldaran. Él no venía buscando gloria del hombre. Él no venía buscando aprobación del hombre. Él no vino, como dice en su palabra, yo no en el sentido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Él no vino por sí mismo, sino que fue enviado por el Padre. Entonces, Él no necesitaba de ningún respaldo, aparte de que ya tenía del respaldo de su Dios y Padre. Así que, hermanos, estos fariseos que le querían decir a alguaciles: ¿acaso ustedes ven que algunos de los principales o de los gobernantes le siguen? No, pero mi Señor Jesús no necesitaba que ellos le creyeran. Mi Señor Jesús no necesitaba que ellos lo aprobaran, porque Él estaba aprobado por el Padre, porque Él es el testigo fiel y verdadero que el Padre envió. Entonces, mi Señor Jesús le importaba menos que nada que, por ejemplo, Pilato o Herodes o qué sé yo, Nicodemo, lo apoyaran o algún gobernante. Él no necesitaba respaldo de ningún gobernante aquí en la tierra, porque él estaba respaldado por el gobernante de los cielos, por el gobernante de los cielos. Entonces, él no necesitaba un respaldo humano, como ellos le querían hacer notar a los
a los alguaciles. Pero esta gente pero esta gente que no conoce la ley está maldita, claro. Ellos creían, ¿verdad? Ellos estaban diciendo que la gente que creía en Cristo, que estaba creyendo en la palabra de mi Señor, de nuestro Señor y Salvador, le creían porque no conocían la ley. Ellos pensaban, los fariseos, esta gente en su ignorancia cree en Él. Pero ellos decían, si esta gente conociera la Torá, ¿verdad? Los escritos de los profetas, ¿verdad? Ellos no creían en Él, pero era al contrario. Los que estaban cegados y los que estaban malditos eran ellos, que no veían en Cristo ni al Mesías, ni al profeta, ni al Hijo, ni mucho menos al Hijo de Dios. Imagínense, una vez mi Señor Jesús, cuando Él declara que es Hijo de Dios, bueno, estos hijos del diablo, los fariseos, los quisieron matar. Entonces, ese es el asunto. Ellos están diciendo, esta gente cree porque es ignorante. Eso es lo que está diciendo. Esta gente cree porque no conoce ni la ley ni los profetas y por eso está maldita. Pero los que estaban malditos y cegados por el velo de Moisés, que no le dejaba ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, eran ellos que no podían ver a Cristo y la gloria que Él portaba, que era la misma gloria de Dios. Entonces, acuérdense que mi Señor Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Él es la gloria misma de Dios. Entonces, esta gente le estaba queriendo decir a los alguaciles, no, claro, es que esta gente cree en Él porque no sabe nada. Entonces no conoce la ley, no conoce los profetas. Estos están malditos porque estos son más ignorantes que alguaciles, que le estaban queriendo decir a los alguaciles. Pues. Y eso era al contrario, lo que estaban bajo maldición eran ellos, porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Moisés del profeta? El que no lo quiere será desarraigado del pueblo. Moisés le está diciendo, mire, si cuando este profeta aparezca, que será semejante a mí, ponga oído a todo lo que él les comunique y hagan todo lo que él les dice. Porque si no oyeren a este profeta, serán cortados del pueblo de Dios. Así de grave era el asunto de no oír a mi Señor Jesús. Entonces, los que están en maldición son ellos, son los fariseos, porque no creen en mi Señor Jesús. ¿Y qué dice mi Señor Jesús? El que cree en mí tiene vida eterna y no verá condenación. El que en mí no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ellos eran los que estaban bajo maldición. Ellos eran los que no eran ovejas de Dios porque no escuchaban la voz de Cristo. Ellos eran los que no podían ver que Cristo era el Mesías. Ellos eran los que estaban equivocados y bajo maldición y bajo la ira de Dios, porque si no creen en el Hijo, nadie los va a salvar del castigo eterno. Entonces ellos eran los malditos. Ellos, porque ellos ignoraban que el que les hablaba era su Señor. ¿Ok? Era el Dios que ellos adoraban. Ellos estaban ignorando eso y ellos eran los que estaban bajo maldición, ¿ok? Entonces después dice Nicodemo, versículo 50, Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, le dijo, según nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin antes haber oído
haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ok, Nicodemo, el maestro de la ley, el que fue de noche a hablar con mi Señor Jesús, a que mi Señor Jesús le dio clases, porque él fue a hablar con mi Señor Jesús muy de noche. Muchos dicen que era para no ser visto por los demás fariseos, ¿verdad? Y él fue a hablar con él y mi Señor Jesús le dio una clase de cómo entrar en el reino de los cielos. Y le dijo que no naciera de nuevo de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendió nada, porque Nicodemo era un hombre terrenal, carnal, natural. No podía entender las cosas espirituales. Pero Nicodemo, a pesar de que aún en esa ocasión él no era salvo, Nicodemo ya iba por buen camino, ya creía que mi Señor Jesús era un enviado por Dios, pero como maestro, no lo veía como Mesías, no lo veía como el profeta, no lo veía mucho menos como el Hijo de Dios viviente. Entonces Nicodemo no era salvo, pero aunque no era salvo, se podía decir que ya estaba por buen camino. Según la historia de la iglesia, Nicodemo sí terminó creyendo verdaderamente en mi Señor Jesús para salvación. ¿Okay? Y Nicodemo lo que le está diciendo a esta gente es que según la ley no se puede echar mano así sin más a alguien. Primero hay que escuchar lo que esa persona tiene que decir. Esto es lo que está diciendo Nicodemo. Recordemos que la ley fue establecida por Dios, ¿verdad? Y si la ley fue establecida por Dios, uno de los atributos de Dios es que es justo. La ley que Dios estableció tiene que emular ese atributo. O sea, la ley es justa. ¿Okay? La ley que le entregó a Moisés a ellos, es justa porque viene de Dios. Por ende, eso es lo que le está diciendo Nicodemo. Que la ley, ¿verdad? No aprende a nadie, no echa mano a nadie y mucho menos no lo quiere matar como ellos querían hacer sin antes escuchar lo que esa persona tiene que decir. ¿Ok? Acuérdense que la ley es un reflejo de Dios. La ley que Dios estableció muestra su carácter justo, su carácter santo, su carácter amoroso. La ley muestra el carácter de Dios. Y bueno, si Dios es justo, como sabemos que lo es, la ley que Él estableció es de igual manera justa y por ende Nicodemo tiene razón en decir que lo que ellos estaban proponiendo hacer o queriendo hacer a mi Señor Jesús, a nuestro Señor y Salvador, era injusto, que tenía que primero hablar con Él para oírlo, para oír qué tenía que decir Él. ¿Qué le dicen ellos? Vamos a ver. También eres de Galilea, estudia la Escritura y verás que de Galilea jamás procede un profeta, ¿ok? Otra vez le dicen ellos también, tú eres de Galilea. Es como si le estuvieran diciendo también, tú eres un seguidor de él. O también tú no conoces la Escritura. Ve, escudriña la Escritura y verás que de Galilea no ha procedido ningún profeta. Pero otra vez les digo, hermanos y amigos, que estos hombres estaban equivocados. Jesús era de Galilea, pero su natalidad, su nacimiento fue en Belén. Así que ellos estaban muy equivocados en el origen terrenal de mi Señor Jesucristo. Porque puede ser efectivamente que de Galilea no hubiera nacido ningún profeta. Pero mi Señor Jesús no era de Galilea, era de Belén, Efrata, pequeña entre las tribus de Israel, de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces,
es por el desconocimiento. Este mismo desconocimiento los hace a ellos malditos. Quiero decir, ellos le dijeron a los alguaciles que esa gente ignorante no conocía la ley y por eso estaban malditos. Pero los que verdaderamente estaban bajo maldición eran ellos. Dice la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bueno, estos estaban errados completamente en conocer a mi Señor Jesús, no le conocían en absoluto, ignoraban su procedencia, su origen, ignoraban su deidad. Por lo menos mucha gente que estaba tratando de descifrar quién era él estaba en lo correcto. Muchos decían, no, este es el Mesías, no, este es el profeta. Estaban indagando, estaban intentando descifrar, pero estaban en lo correcto. Pero estos fariseos, hermanos y amigos, nada que ver. O sea, ellos, el Rey de Gloria estuvo entre ellos, Dios encarnado estuvo entre ellos y ellos ni se dieron cuenta. Tenían espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen, para que teniendo ojos no vean y oídos no oigan. Y bueno, como dice la escritura, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos y amigos, este ha sido el video de hoy. Dios los bendiga mucho, que el Señor los siga bendiciendo grande y abundantemente con su bendición, que es la que enriquece y no añade, dice con ella. Vemos, hermanos y amigos, como estos fariseos sencillamente estaban cegados por el diablo. No queda otra cosa por decir que eran hijos del diablo, que estaban muertos en delito y pecado, esclavos del pecado, y por ende no podían ver a Cristo. O sea, ellos lo veían, pero veían un hombre terrenal, veían a alguien que estaba engañando al pueblo, veían lo que ellos querían ver, lo que, bueno, digamos no que les convenía, porque bueno, pero veían lo que ellos querían ver, pero no veían lo que decía en la escritura. No veía que cada milagro que mi Señor Jesucristo hizo en los días de su carne eran lo que el profeta Isaías en Isaías 61:1 dijo que el Mesías iba a ser. No veían eso, hermano. Ellos solamente veían a un hombre peligroso para ellos, para su posición social, para su posición religiosa. Por ende, y veía un hombre que le tenía envidia también porque muchos le seguían, entonces eso lo ponía en peligro a ellos. Veía un hombre que le estaba, como decir, tumbando el negocio y que siempre los confrontaba con su pecado. Eso era lo que ellos veían de mi Señor Jesús. Entonces, eso, bueno, sabemos que como dice la escritura, que no cree en ella es condenado por no haber creído en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Ellos no creían en Moisés, porque si hubieran creído en Moisés, hubieran creído en Jesús, porque de él escribió Moisés. Gloria a Dios. Entonces, vemos que la condición de Israel, de los que tenían supuestamente que estar más cerca de Dios y conocerlo mejor, era totalmente nefasta. Ellos eran murciélagos, hermanos. Eran murciélagos. Ellos no podían acercarse a Cristo, porque Cristo era la luz. Cada vez que Cristo estaba delante de ellos, Trump los reprendía. Trump los reprendía fuerte. A los fariseos, a los religiosos de la época, fue que mi Señor Jesús reprendió con más dureza. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Cristo es el profeta dicho por Moisés, nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua, como le dicen en el pueblo de Israel, ¿verdad? Es el Mesías y es el Hijo del Dios viviente. No importa las divisiones que tenga el mundo, no importa que ahorita el mundo
algunos no crean, no importa que ahorita el mundo diga no, Cristo no es el Hijo de Dios, no importa que algunos no crean en Él como Dios, como el Dios encarnado, pero Cristo es el Mesías, Cristo es el profeta y Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y si creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva que salta para vida eterna. Si creemos en Él, como dice la Escritura, aunque estemos muertos, viviremos, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que no cree no morirá eternamente. Gloria a Dios. Entonces creamos que Cristo es el Mesías que había de venir, proclamado ampliamente por todos los profetas. Creamos que Él es el profeta anunciado por Moisés y creamos, como dice Juan en su declaración de propósito, Juan 20:31, que Él es el Hijo de Dios viviente, para que creyendo eso tengamos vida, porque para eso se escribió todo este evangelio. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.